Coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60, pero cuyo origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan distintas enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia. Aunque son más frecuentes en otoño o invierno, se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los últimos años se ha descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. SARS, el síndrome respiratorio agudo y grave. Se inició en noviembre de 2002 en China. Afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SARS se ha cifrado en el 10% aproximadamente. MERS. El coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia. Se ha notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. La letalidad es del 35% aproximadamente. COVID-19. A finales de diciembre de 2019 se han notificado los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el virus que provoca el COVID-19 ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan a las de la epidemia del SARS, pero la tasa de letalidad es más baja. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de pandemia. Hay personas infectadas en la mayoría de los países y los profesionales sanitarios insisten en la necesidad de seguir las medidas preventivas y evitar la alarma social. En España y otros países se ha decretado el estado de alarma y las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de permanecer en casa para contener la transmisión. Causas. Hasta ahora, los coronavirus se transmiten de forma limitada entre humanos. Se desconoce el origen de estos virus, pero se sabe que ciertos animales como los murciélagos actúan como reservorios. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmite en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria, a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus, COVID-19, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal. De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan en China. En cuanto al MERS, es probable que los camellos sean un importante reservorio para este tipo de coronavirus y una fuente animal de infección en los seres humanos, como especificaba la Organización Mundial de la Salud en su nota descriptiva sobre la enfermedad. Sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas exactas de transmisión. En origen, el coronavirus MERS zoonótico que se transmite de animales a personas. Según se desprende del análisis de varios de sus genomas, se cree que el virus se originó en los murciélagos y se transmitió a los camellos en algún momento de un pasado lejano. Se cree que el coronavirus del SARS tuvo su origen en los murciélagos, saltando posteriormente a otra especie de pequeño mamífero, como la civeta, y por último a los humanos. Síntomas. En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus dependerá del tipo de coronavirus y la gravedad de la infección. Los síntomas son tos, dolor de garganta, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, escalofríos y malestar general, secreción y goteo nasal. El espectro clínico de este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele cursar con tos, fiebre y dificultades respiratorias,
Es frecuente que haya neumonía y en el caso del MERS también se puede registrar síntomas gastrointestinales, en especial diarrea. Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves se registran tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar crónica. En los casos más graves pueden ocasionar insuficiencia respiratoria. En la pandemia de COVID-19 se ha constatado que en torno al 80% de personas infectadas presentan síntomas leves. Prevención. Hasta la fecha no se dispone de vacuna alguna ni de tratamiento específico para combatir la infección por coronavirus. Mantener una higiene básica es la forma más eficaz de evitar contraer este virus, en los lugares en los que existe un mayor riesgo de transmisión, fundamentalmente las zonas en las que se han registrado casos. Es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca. Las personas infectadas por el virus que causa el COVID-19 deben guardar cuarentena desde el diagnóstico de la enfermedad hasta 15 días después de ser dadas de alta. Así lo aconseja la OMS porque se ha observado que aunque ya estén recuperadas pueden seguir transmitiendo la infección. La población general sana no necesita utilizar mascarillas, ya que ayudan a prevenir la transmisión del virus si las llevan las personas que estén enfermas. El Ministerio de Sanidad advierte que un uso inadecuado de mascarillas puede contribuir al desabastecimiento. Las medidas preventivas deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión, ya que tienen más riesgo de padecer enfermedad grave en caso de infección por coronavirus. Tipos. En los coronavirus humanos, la gravedad puede variar sustancialmente entre un tipo y otro. Coronavirus del resfriado. Esta variante de coronavirus corresponde a los tipos 229E y OC43, que provocan los síntomas comunes de un resfriado, aunque en los casos más graves también puede ocasionar una neumonía en las personas de edad avanzada o en neonatos. Síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Es una forma grave de neumonía, provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote de 2002 se extendió por todo el mundo, aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático. Síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS. Causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque en un primer momento puede ser asintomático. En los casos más graves también se produce expectoración de sangre, diarrea y vómitos. Tuvo su primer brote en el año 2012 y desde entonces se han reportado muchos casos en Oriente Medio, aunque también ha llegado a Europa y Estados Unidos. Coronavirus, COVID-19. Es el nuevo coronavirus detectado a finales de 2019, causante del COVID-19. En China muestra una secuencia genética que coincide con la del SARS en un 80%. No obstante, en un principio parece menos virulento y con una tasa de letalidad inferior. En cambio, su transmisión ha sido muy superior. Ya ha causado varios miles de casos más que el SARS, y como consecuencia el número de fallecimientos también es mucho más elevado. Diagnóstico. Para determinar si el malestar que sufre un paciente proviene de un simple resfriado o de un coronavirus, los médicos pueden realizar un cultivo de nariz y garganta o incluso un análisis de sangre. En casos de sospecha de coronavirus, se suele realizar una tomografía de tórax para determinar los síntomas de neumonía, así como otros análisis de coagulación de sangre, un análisis bioquímico y un conteo sanguíneo. También se realizan pruebas de anticuerpos y aislamiento del virus del SARS. Asimismo, se efectúa una evaluación a aquellas personas que presentan los síntomas y que pueden contraer el virus. El control de la temperatura de las personas que llegan a un aeropuerto procedentes de zonas afectadas ha sido una de las medidas que se ha puesto en marcha para detectar posibles casos de COVID-19. Tal y como se hizo con los brotes anteriores,
También se realizan cuestionarios a los viajeros. En caso de sospecha, se les somete a evaluación y en su caso se les traslada a centros sanitarios. Tratamientos. No existe una vacuna contra él, pero los casos más leves pueden superarse siguiendo los mismos pasos que un catarro común. Esto no requiere intervención médica, y simplemente con lavarse las manos de forma frecuente, guardar reposo y beber líquidos de forma abundante, los síntomas desaparecerán a los pocos días. También se pueden tomar analgésicos como ibuprofeno o paracetamol para aliviar dolores de garganta o fiebre. En casos de coronavirus, SARS, MERS y COVID-19, suele ser conveniente el ingreso hospitalario en los casos graves. En los casos que los médicos lo consideran necesario, se administra antivirales, dosis altas de esteroides para reducir la inflamación pulmonar y un soporte respiratorio con oxígeno. En ocasiones puede precisar antibióticos, pero solo en caso de que existan infecciones bacterianas sobrevenidas, es decir, sobreinfección. En resumen, estos tipos de infecciones respiratorias se tratan con antivirales y medidas de soporte. El tratamiento se suele adaptar en función a la gravedad del paciente, ya que hay casos en los que se producen neumonía graves, pero en otros las manifestaciones son leves. Otros datos. Los coronavirus de resfriado tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus a los pocos días. Los coronavirus del SARS también se superan en la mayoría de los casos, aunque entre el 9 y el 12% de los casos ocasionan la muerte del paciente. Tienen más expectativa de vida los pacientes jóvenes, pues suelen presentar unos síntomas más leves. La tasa de supervivencia del MERS es menos elevada, alcanzando alrededor de un 36% en mortalidad, según especifica la Organización Mundial de la Salud. Aún es pronto para determinar la tasa de letalidad del virus COVID-19, pero parece inferior a la de los anteriores. No obstante, dado que la transmisión del virus está siendo muy superior a la de las anteriores epidemias, el número de fallecimientos es mucho más elevado. La edad avanzada y las patologías crónicas como hipertensión, enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias, cáncer, diabetes, son los principales factores de riesgos asociados a una mayor gravedad y letalidad de la infección por el SARS.